Mateo 4:4. Amén. Y dice así la palabra del Señor para todos los que estén oyendo. Pero Él, es decir, el Señor Jesús, respondiendo dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Gloria a Dios. Esa palabra que el Señor dijo, esa es una palabra que proviene de otro lugar. Por eso el Señor dijo: escrito está. Amén. No había sido escrito en ese momento, porque esta palabra está en los evangelios. El Señor se estaba refiriendo a una palabra que ya había sido escrita antiguamente, y eso se encuentra en el libro de Deuteronomio, un libro fascinante de la Biblia, Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. De allí se refiere Jesús, y entonces ahora, porque el Señor, conocedor de las Escrituras, porque Jesús estudiaba la Biblia, tuvo que estudiar la Biblia, el Señor se revierte a ese pasaje y entonces dice la famosa y conocida frase: escrito está. Amén. Y esta frase, esta palabra es algo que tiene que estar en nosotros, mire, metido bien en el corazón y en el alma, que se meta bien en el espíritu de todos nosotros, que esa debe ser nuestra forma de vida y de respuesta a todas las cosas de la vida. ¿Cuál es la respuesta? Escrito está. Amén. Y vamos a orar una vez más. Bendito Señor, Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, Señor. Nos humillamos delante de tu poderosa mano, Padre, reconociendo nuestras faltas, nuestras debilidades, limitaciones, inconsistencias, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, porque realmente no merecemos ni la más pequeña de tus bendiciones. Pero creemos, Señor, que tú eres un Dios misericordioso, un Dios perdonador, un Dios paciente y longánime, que está con nosotros aún a pesar de nosotros mismos. Quédate en este lugar, Señor mío. Háblanos a través de tu palabra, te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Y que tu Espíritu Santo pueda trabajar en todos los que estén oyendo en cualquier lugar en esta noche o en el momento que oigan esta palabra. Que quede en cada corazón, Señor, que seremos medidos, Señor, por tu palabra. Oh, gloria a tu nombre. Te damos gracias por tu palabra, que es fiel y es verdadera. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Antes de empezar, también quiero recordarles, hermanos, todos los que están en la casa el domingo, no se olviden que tenemos la venta de postres. Amén. Así que este domingo venga con algún postre, los que pueden, por supuesto, vengan con algún postre, lo que sea que hagan dulce. Amén. Que lo más seguro que se lo van a arrebatar los hermanos de las manos, e intercambiamos allí los postres para la obra misionera. Con el favor del Señor, el mes próximo voy a México de vuelta y después a Brasil en el mes de diciembre. Amén. Gloria al Señor. Esta palabra, me acuerdo que un pastor amigo mío, allí en Cuba, él la repite mucho. Él siempre dice: escrito está, escrito está, escrito está, gloria a Dios. Y me quedó tan grabado porque le había dicho yo hace mucho tiempo atrás, le dije: ay, pastor, un día voy a predicar de eso. Voy a predicar con ese título, escrito está. Y bueno, pasó el tiempo, mucho tiempo pasó. Y hoy entonces ha sido la noche para poder recordarnos las palabras de Cristo. Aparece en el Antiguo Testamento, esta palabra, esta frase, en el Nuevo Testamento, mejor dicho, vemos escrito está. Cuando dice escrito está en el Nuevo Testamento, se refiere al Antiguo Testamento. Amén. Siempre están aquellos que mencionan la palabra porque conocen la palabra, no, porque dice la Biblia. Amén. Todos nosotros, cuando nosotros hablamos con otros, damos una respuesta, tratamos de dar una ayuda, tratamos de dar un consejo. Esto sucede constantemente en la iglesia del Señor Jesús. En medio del cuerpo de Cristo nos toca estar hablando con hermanos, nos toca hablar con conversos, inconversos, nos toca hablar con aquellos que conocen, los que no conocen nada, con ateos, con nuestros hermanos en Cristo, como sea. Pero de todas maneras, ¿cuántas veces hemos dicho nosotros frases similares? Escrito está, o tal vez hemos
hemos dicho, no, me acuerdo que la Biblia dice, o la palabra del Señor dice esto, amén, o así dice el Señor, que aparece en la Biblia unas 600 veces y aparece unas 80 veces, amén, esta frase en la Biblia: escrito está. Gloria a Dios. Entonces hay algo que el Espíritu Santo, con tanta repetición, el Espíritu de Dios nos quiere inculcar algo. Él quiere adoctrinarnos algo. Él quiere hacer un énfasis en nuestros corazones acerca de la palabra de Dios, que esto tiene que ser nuestro vocabulario y nuestra forma de vida. Es decir, para yo poder resolver cualquier tipo de conflicto en mi vida, no importa qué conflicto sea laboral, sea emocional, sea doméstico, sea económico, sea sentimental, sea físico, amén, sea espiritual, sea de relaciones, sea cualquier situación que a mí me toca resolver, todo dilema de la vida, yo encuentro en la Biblia algo que a mí me va a ayudar en cuanto a eso. Y eso lo tengo que creer, no necesito ir a un terapeuta para que me explique, no necesito ir a alguna revista moderna con algún artículo que algún psicólogo tal vez esté dando algún consejo, no necesito, simplemente puedo decir, yo sé que escrito está. Aleluya. Yo sé que cualquiera sea el problema que estoy viviendo, yo sé que escrito está. Aleluya. Y aunque no encuentro la respuesta en ese momento, yo estoy segura que dentro de las tapas de la Biblia voy a encontrar la respuesta a mi dilema. Siempre. Allí vemos que Pedro, él dice en 2 de Pedro, en el capítulo 3, él menciona acerca de que en la Biblia, él está diciendo que en la palabra de Dios tenemos todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad por medio del conocimiento. Es decir, todo el poder que necesitamos viene por el conocimiento del Señor, es decir, por la Biblia. Tenemos todo lo necesario, toda arma, toda idea, toda estrategia, toda iluminación, toda revelación, sabiduría, conocimiento, aleluya, inteligencia espiritual, la encontramos en la palabra del Señor. Esto tiene que ser un lema de todo creyente en el que no haya inclinación ninguna a buscar una respuesta en algún otro lugar. Un día todos vamos a comparecer en el tribunal de Cristo, ¿verdad? Todos, absolutamente todos, un día vamos a estar delante del Señor mismo, le veremos cara a cara y entonces dice que se abrirán los libros, ¿verdad? Todos vamos a ser juzgados. Todos aquellos que no han conocido al Señor Jesucristo, los que no han aceptado a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas, los libros serán abiertos y ellos van a ser juzgados, cada uno de ellos, amén, en el tribunal blanco de justicia que tenemos allí en la palabra del Señor, nos describe en el capítulo 20 de Apocalipsis. En el gran trono blanco, y ahí entonces van a comparecer todos, pero los creyentes también vamos a comparecer en un juicio. Se llama el tribunal de Cristo. En este tribunal de Cristo, todo nacido de nuevo, amén, tras la resurrección, se va a presentar delante del Señor. Este va a ser un juicio, por eso se llama tribunal y es el tribunal de Cristo. Estará Dios el Padre y estará Dios el Hijo, amén. Por eso el Señor Jesucristo, Él es nuestro Salvador ahora. Es solamente ahora, de este lado de la tumba, que tenemos la posibilidad y oportunidad de salvación. O el Señor es nuestro Salvador ahora, o Él entonces se convertirá en nuestro juez después. El Señor seguirá siendo el juez de aquellos nacidos de nuevo en el tribunal de Cristo, pero será para un propósito totalmente diferente. Allí no será para ver quién se va al cielo o quién va al infierno, sino que en el tribunal de Cristo cada creyente va a ser juzgado conforme a las obras. Se le conoce también como el juicio de las obras. Y ahí entonces vamos a recibir galardones o quizás se quitarán estos galardones, vamos a recibir premios, vamos a recibir regalos o tal vez no recibamos, pero no estará en cuestionamiento nuestra salvación, pero sí vamos a ser juzgados por la Biblia. Amén. La Biblia es el estandarte de la verdad, es el emblema
del Evangelio de Cristo Jesús y vamos a ser juzgados por todo lo que está escrito. Aleluya. Todo aquello que nosotros no conocemos de la Biblia, y hay mucho que no conocemos de la Biblia. Por eso el creyente tiene que estar continuamente, día tras día, envuelto en el estudio de la palabra de Dios. Y creo que no somos tan fieles como deberíamos ser en el estudio diario de la palabra de Dios. ¿Es cierto o no es cierto? Esto nos va a traer un problema. Todo aquello que no sabemos, todo aquello que ignoramos, en cuanto a la palabra de Dios nos va a traer algún tipo de problema. ¿Por qué? Porque el Señor dice en su palabra que mi pueblo perece, ¿no? Es derrotado, es vencido. Amén. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. No estaba diciendo que el pueblo de Dios no tenía ningún conocimiento, sino que le faltó. Amén. Entonces, a nosotros, todos los que estamos aquí, todos los que están oyendo en esta noche, tenemos que reconocer que nos falta conocimiento. Entonces, no todas las veces, cuando surge un problema, inmediatamente decimos, escrito está. No. Ya vamos y recurrimos a alguna otra cosa. Cuando estemos en la presencia del Señor, hermanos, no vamos a hacer, aquellos que no conozcan a Jesús y que lamentablemente serán levantados para condenación, no van a ser juzgados conforme al libro de catequismo, no. No serán juzgados conforme al Corán. Ninguno va a ser juzgado conforme al libro del Mormón. Lo siento, pero no. Ninguno va a ser juzgado conforme a si cumplió o no cumplió las profecías de Ellen White. No será así. Vamos a ser juzgados estrictamente, solamente, totalmente, exclusivamente, únicamente por la Biblia, la palabra de Dios. Aleluya, gloria sea su nombre. Por lo tanto, sí es importante que nosotros sepamos lo que está escrito ahí. Tenemos al Espíritu Santo que está haciendo un esfuerzo, hermanos. Yo lo siento. Yo lo siento ahora, lo siento siempre, todos los días. Siento el esfuerzo que el Espíritu Santo está haciendo constantemente para que nosotros nos metamos en el estudio de la palabra de Dios. Dice, no, pero en un instituto, tengo una universidad. Lea, solamente empiece a leer, aleluya. ¿Sabe qué? Hay algo que el Espíritu Santo hace cuando nosotros empezamos a leer la Biblia todos los días y es esto, pone hambre. Cuanto más uno lee, cuanto más uno estudia, más uno quiere saber. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Cuando yo empecé a leer la Biblia y tenía 11 años de edad, ya le conté la historia muchas veces, yo en realidad no había nacido de nuevo siquiera. Yo tenía una amiga, ya les conté, tenía una amiga testigo de Jehová. Y entonces yo iba al salón de los testigos de Jehová con ella porque me interesaban los libros. Siempre me interesaron los libros. Me gusta leer y me gusta estudiar, me gusta saber. Entonces ellos tenían en la mesa muchos libros y estaban estudiando. Entre todos los libros estaba también la Biblia. Pero tienen varios libros que ellos usan, ¿verdad? No solamente la Biblia. Como sea el caso, yo no sabía, yo era ignorante, ¿verdad? Mi mamá tampoco sabía. Pero como sea, había una atracción, había algo que a mí me llamaba la atención muchísimo en cuanto a la Biblia, en cuanto al conocimiento. Era algo religioso, claro, por supuesto, no estaba el conocimiento, pero de alguna manera el Señor va acercando, ¿verdad? El Señor se va aproximando, aleluya, porque Él conoce el futuro y Él sabe a aquellos que le van a decir que sí. Entonces yo empezaba con 11 años, tomé la Biblia, de por sí yo de chica iba a veces a la escuela dominical, a la vuelta en la iglesia en Buenos Aires de mi abuela. Por ahí a la vuelta había una iglesia y yo tengo recuerdos de haber estado en la escuela dominical. Tengo recuerdos de haber estado en reunión de oración, siendo muy chica. Amén. Mi mamá también, ella iba a estas reuniones de oración de una hermana cristiana evangélica, a unas reuniones de oración, y mi mamá
sin la verdad, tenía un deseo, vamos a decir, tenía un deseo por lo que era espiritual, y un día le hacen leer un texto, y mi mamá lee el texto y le dicen, ahora explíquelo, y mi mamá lo explicó muy bien. Entonces vemos cómo el Señor empieza a aproximarse a uno, pero en realidad todavía lo que se dice el nuevo nacimiento no había acontecido. Cuando el nuevo nacimiento acontece en todos nosotros, tiene que haber un cambio en el que antes no tenía tanto interés en cuanto a la Biblia, quizás por propósitos curiosos o religiosos, ¿verdad? Carnalmente hablando. Pero después que se nace de nuevo, hay una marca, hay una evidencia, entre muchas evidencias, que esa persona es una nueva criatura en Cristo Jesús. Comienza a ver amor por la Biblia. Usted tiene que notar esto en su vida y en aquellos alrededor suyo. No hay amor a la Biblia, no hay un interés por saber qué es lo que está escrito. Jesús dijo, escrito está. ¿Escrito qué? Hay una curiosidad, hay un deseo, hay preguntas. Cuando fuimos allí a las aldeas de Xingu, me llamó la atención porque hubo una aldea en la que el cacique, habían otro muchacho también ahí jovencito, muy jovencito, así como Samuel acá. Me llamó la atención mucho porque hacían preguntas. Oh, gloria a Dios. Y yo le decía al pastor, esto es muy bueno. Es muy bueno porque hacen preguntas. Después había otro de las autoridades, otro cacique en otra aldea que se acerca a mí. Yo estaba adentro, estaba barriendo ahí un lugar y entonces se acerca y me dice, tengo una pregunta. Estoy confundido acerca de las manifestaciones demoníacas que se habían dado en esas noches en esa aldea y tenía preguntas. ¿Qué le voy a decir? Escrito está. Aleluya. Gloria a Dios. No le puedo dar mi cultura, porque ellos tienen una cultura. Todo el mundo tiene una cultura. En cada pueblo que nosotros vamos hay una cultura. Aquí también hay una cultura, ¿cierto? Hasta cada estado tiene una cultura, cada pueblo, cada aldea tiene una cultura, ¿cierto? Uno viaja por diferentes lugares y dicen, aquí en este pueblo tienen esta creencia. Y pasas para el pueblo de al lado y tienen otra creencia de otra cosa. Entonces tiene que haber un estándar, uno solo. Tú no puedes adaptarte aquí, no puedes adaptarte aquí. Tienes que cambiar tu vida a la cultura de la Biblia. Nadie está tratando de cambiarle la cultura a nadie. Es el Espíritu Santo que lo va a hacer. Tú llegas a predicar las buenas nuevas de salvación y cuando la luz penetra, la oscuridad entonces huye. Oh, gloria a Dios. Entonces tú empiezas a leer la Biblia y tu cultura, tus costumbres, tu tradicionalismo, tus ideas, lo que aprendiste de la bisabuela y de donde sea, esas cosas cada vez empiezan a perder más y más valor hasta que tu vida entera es la cultura de la Biblia. Porque en tu mente está, antes era así, pero escrito está. Aleluya. Oh, antes yo lo hacía de tal forma, pero así dice el Señor. Oh, gloria sea el nombre del Señor por siempre. Por eso yo amo la Biblia. Cuando el Señor me había indicado para que estudiemos, yo no sé quién lo ha hecho, pero les aconsejo a todos los que están viendo y a los que están aquí si no lo han hecho, el Salmo 119. Entonces, ahí cuando viajo a los lugares, le pido a Viviana copias del Salmo 119. ¿Por qué? Porque le vamos dando ahí a los pastores, porque a veces ni los pastores tienen tanto amor a la Biblia como se debiera. Ay, no, porque yo ya estudié. Ya hicieron un seminario y entonces quedó. No se puede, ¿verdad?, estudiar la Biblia solo porque me toca predicar, ¿sabe? Y hay muchos pastores, y estas cosas se hablan también con los pastores o aquellos que son candidatos a pastores, tienen el deseo para ser pastor, maestro de la Biblia. No se lee la Biblia porque me toca predicar. Se lee la Biblia y se estudia la Biblia porque amo la Biblia.
el Señor Jesús, Él meditaba en la palabra de Dios. Sí, escuchen una cosa, a ver, vamos a poner, porque tenemos que poner a Jesús como nuestro ejemplo en todo, ¿sí o no? Si Jesús, Él meditaba en las Escrituras de día y de noche, si el Señor Jesús, Él estudiaba, Él memorizaba porciones enteras de la Biblia. Por supuesto, estamos hablando del Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Estamos hablando de los profetas mayores, profetas menores, Salmos, ¿verdad? Estamos hablando de lo que estaba disponible en la palabra en ese tiempo. Y el Señor Jesús de pequeño, ¿verdad? Desde que era chiquito, cuando ya el niño era destetado, era entregado al padre para instrucción, pero la madre también le instruía en la palabra. Entonces, cuando empezaba ya a aprender, a leer, a escribir, empezaba a aprender muchas cosas. Una de las cosas que aprendí y se les enseñaba era memorización, ¿verdad? Memorizar escrituras enteras, pasajes enteros. Es posible que él supiera Levítico completo de memoria. Es posible que el Señor Jesús supiera de memoria muchísimos de los salmos. Gloria a Dios, aleluya. Por eso él podía decir una y otra vez, escrito está, aleluya, bendito el Señor. Por eso aquí en este pasaje, en el capítulo 4 de Mateo, que fue la tentación de Jesús allí en el desierto, después del bautismo en el Jordán, el Espíritu Santo los lleva, así como una fuerza que los lleva al desierto, los llevó. Después de ser lleno del Espíritu, el Espíritu del Señor le fue dado a Cristo sin medida, va directamente a la tentación a pasar 40 días, 40 noches sin comer, en ayuno. Solo Moisés, ¿verdad? Elías, unos pocos nada más que llegaron a hacer un ayuno de este tipo, Josué, de 40 días. Y ya a lo último, entonces se encontraba debilitado el Señor, obviamente por la falta de alimento que el Señor, Dios Todopoderoso, lo había sostenido durante todo ese tiempo. Un ángel luego viene y le asiste y luego comienza en realidad oficialmente su ministerio terrenal. Amén. Y entonces hay un encuentro allí con Satanás mismo. Amén. ¿Alguna vez hay hermanos que han atestiguado, han hablado, han contado haber tenido un encuentro con Satanás mismo? Es decir, se te aparece el enemigo en sueño, el enemigo te habla. Tú tienes que estar armado, hermano. Si tú no estás armado en ese momento, va a ser muy fácil que tú puedas creer lo que sea que el enemigo está susurrando a tu oído, o a veces te lo dice claramente, fuertemente. Y tú asientes, tú te sometes a una palabra que no es conforme a lo que está escrito, porque no sabemos decir, escrito está, porque no sé lo que está escrito. Sé algunas cosas que están escritas, pero tal vez sé algunas cosas que están escritas porque otro me las ha dicho, pero yo mismo necesito corroborarlo. Porque si no, a veces la iglesia se convierte al juego del teléfono descompuesto, ¿recuerdan? Que uno le dice al otro, el otro dice al otro, el otro, y ahí van pasando doctrina, falsa doctrina, para lo último ya está descaracterizada la iglesia, el creyente, y entonces la palabra de Dios se malinterpretó. Amén. Entonces el Señor Jesús rebate. El Señor Jesús, Él destruye todo argumento que viene en contra de la palabra de Dios. Todo pensamiento altivo, todo pensamiento orgulloso, aleluya, todo pensamiento contrario que pueda sonar bien al oído carnal, al oído religioso, pero que no tiene base bíblica.
El enemigo sabe muy bien usar la Biblia, él la conoce mejor que todos nosotros, mejor que todos los eruditos que se encuentren donde sea que se encuentren. Él la conoce muy bien y sabe muy bien cómo quitarle una palabra aquí, quitarle otra cosa aquí, agregarle esto allí y entonces presenta, dice, ay, pero es la Biblia. Sí, es la Biblia, pero está tergiversado, está mal interpretado. Se le sacó, se le agregó. Por eso la palabra del Señor dice allí al final del canon de las Escrituras, dice, si a alguno, ¿verdad?, le quitare algo a las palabras de este libro o agregare alguna cosa, ¿cuál va a ser su fin? El lago de fuego. Agregar o quitar. Nosotros, hermanos, por ignorancia, por no ser disciplinados, por no permanecer, dice el Señor Jesús, si mis palabras permanecen en vosotros, ustedes permanecen en mí, pero mis palabras permanecen en vosotros. ¿Qué palabras van a permanecer en nosotros si nosotros no estamos en la palabra? No dice las palabras del profeta tal, mis palabras y las palabras de él son las que tienen que permanecer en mí. Y lleva tiempo, hermano. Lleva esfuerzo, hermanos. Es cierto. Pareciera que no queremos nosotros hacer el trabajo. Hoy en día tenemos tanta facilidad. Yo me acuerdo cuando yo había empezado a estudiar la Biblia y después ya de adolescente, yo trabajaba, tenía 15, 16, 17 años y yo trabajaba y lo que compraba era, ¿qué compraba? Comentario bíblico, diccionario bíblico, concordancia, libros cristianos. Me gustaba comprar eso, ¿verdad? Yo le pedí al Señor, cuando era adolescente, le pedí a Él sabiduría, porque yo leí, se lo contesto ya muchas veces. Yo leí que Salomón pidió y dije, yo también. Yo que hice lo mismo que él, yo quiero eso. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a crecer en la gracia? Es decir, la gracia de Dios, la bondad de Dios, el favor inmerecido de Dios, aleluya, que es impartido a cada uno de nosotros, que significa la cruz del Señor Jesucristo. Esa es su bondad, esa es la mayor expresión de bondad que el Señor nos ha brindado, que es su Hijo en la cruz, su sangre preciosa. Entonces dice crecer en gracia, es decir, la gracia de Dios se hace más y más disponible a mi vida. Y yo necesito gracia, ¿verdad? Necesité gracia cuando fui salvo y necesito gracia hoy. Mañana voy a necesitar gracia también. Pero tenemos acá, la palabra nos dice crecer. Hay un crecimiento disponible en gracia y en el conocimiento del Señor. ¿Y por dónde vendrá ese conocimiento? Vendrá por lo que está escrito. Y nosotros con toda certeza, con toda certidumbre de fe, como dice la Biblia, podemos decir una y otra vez, escrito está. Ay, hermana, porque escrito está. No, porque así en realidad no es, porque escrito está. Y con eso, hermano, todo argumento queda deshecho delante de la autoridad. La autoridad no es la tuya, no es tu opinión no importa, mi opinión tampoco, pero importa un poco más que la tuya porque soy yo la que está hablando. Pero tampoco importa. Importa la opinión de lo que está escrito aquí. Entonces, llega un momento en el cual hay disoluciones, hay divisiones, hay contiendas, hay conflictos. Hay un programa que está ahí por ahí guardado que se titula, creo, ¿Cómo resolver conflictos? ¿Verdad? Todavía no sabemos resolver conflictos. Entre las dos hermanas hay un conflicto y enseguida, paso número 1, paso número 2, paso número 3. Queremos los resultados de la Biblia, pero queremos hacerlo no con los pasos de la Biblia. Entonces, en muchas ocasiones, a pesar de nosotros
Decir, amo al Señor, amo la palabra del Señor, aún así nosotros no tenemos en cuenta el escrito está. No tenemos en cuenta para decir, así dice el Señor. Yo digo tal y tal cosa, tú dices tal y tal cosa. Bueno, pero vamos a ver qué es lo que dice el Señor. Aleluya. Mucha gente llama y escribe, pregunta, Karina, ¿hay algún pasaje que hable sobre esto? Google it. Yo no soy Google. Cantidades de veces. Hermana, ¿dónde dice en la Biblia tal cosa? Google. ¿Ah? En tal lugar, hermano, tal y tal cosa, amén. Preguntas de todo tipo. La iglesia está llena de preguntas para las cuales hay respuesta. Y hay respuesta en aquel que tiene la respuesta a todas las preguntas difíciles. Eso yo lo aprendí por aquella mujer, una reina, la reina de Sabá, que fue a visitar a Salomón, porque tenía preguntas. Y una mujer que conocía, una mujer preparada, una reina, una reina que tenía absolutamente todo lo que pudiera soñar en su reino, pero ella tenía una necesidad mayor. No es todo lo material, hermano. No es todo lo que podemos ver y tocar. Hay más. La palabra del Señor nos enseña que no hay cosa más preciada, más valiosa que la sabiduría. Más que el oro, más que la plata, más que las piedras preciosas. La sabiduría, pero está hablando de la sabiduría de Dios. Esta mujer hace un viaje, lleva camellos, lleva joyas, lleva vestidos, lleva especias, lleva perfume, lleva de todo como regalo. ¿Por qué? Porque la sabiduría no tiene precio, hermano. Aleluya, no hay precio, bendito Señor. Y el Señor Jesús, Él pagó con su sangre para también darnos a nosotros sabiduría. Dice la palabra del Señor en Santiago, dice, aquel que necesite sabiduría, pídasela a Dios. Vea qué dice. Dice, pídale al pastor o pídasela a Dios y Él la dará abundantemente. Una promesa tenemos. Yo lo creí. Yo creí en esa promesa. Y le pedí y le sigo pidiendo sabiduría en la Biblia. Entonces, cuando tú hablas dentro del contexto bíblico, ¿verdad? No estamos hablando de conversaciones superfluas, no estamos hablando de conversaciones que tienen que ver con cosas triviales, que está todo bien, no estamos hablando de la vida y de la piedad, de eso estamos hablando. Hace muchos años atrás, el Señor me había llamado y estaba confusa, porque yo quería poder, a mí me gusta hablar, es casi lo que más me entretiene de hacer. En cuanto a cosas de hacer es leer, investigar, estudiar y hablar. Es lo que más me entretiene hacer es hablar. Que me hablen también, conversar, Entonces, soy una persona que se aburre muy fácilmente, ¿verdad? Muy fácilmente me aburro, o sea, me falta ese interés, no tengo interés en muchas cosas, porque casi siempre el interés está dentro de lo mismo, ¿verdad? Entonces, a veces si hay conversación y la conversación se va para cualquier lado, me duermo, hermano. Cuando estoy aburrida, me duermo. Si usted me ve que estoy muy callada, es porque estoy aburrida o porque tengo mucho sueño. Y el aburrimiento me da sueño. Yo entonces necesito ser estimulada. Digo, lo que más me estimula de toda la Biblia. Anoche era tardísimo. Estaba esperando la hora, eran 9:30 de la noche que tenía que conectarme para entonces poder compartir esa palabra, que al final la palabra la compartí como, yo creo que 10:15, más o menos. Yo estaba muerta de sueño.
Yo estaba ahí texteando y digo, no, me salgo, no tengo sueño, ya quiero estar con mi bata en mi sillón, con mi té, viendo mi show. Y entonces me toca la hora y el pastor dice, bueno, hermana, acá la conectamos. Y ahí aparezco en cámara así, y digo, ay, hermana, gloria a Dios. Si el Espíritu Santo no te toma, tienes que tener algo para decir. Porque hay gente esperando y empieza la gente a conectarse y tiene que haber algo para decir. Y digo, Señor, que pueda decir algo, que pueda ser de ayuda, de bendición para alguien allí que está oyendo. Y el Señor te energiza, el Señor te levanta, el Señor te da vitalidad, te da vigor. Me desperté, me súper desperté. Empecé a sudar, un calor tremendo. El poder del Espíritu Santo se hizo llamado para recibir el bautismo con el Espíritu. Fue algo glorioso. Así como esta mañana también aquí, para aquel que pudo verlo, oírlo. Escrito está. Tiene que tener uno algo que decir, si no, mejor callémonos. Si no hay nada que decir de lo que está escrito aquí, entonces, ¿qué tenemos para decir? Opiniones nuestras nada más. Podemos contar una vivencia, bueno, yo hice así cuando me pasó tal cosa, igual que tú me pasó y yo. ¿En qué momento está el escrito está? ¿En qué momento incorporamos? Pero así dice el Señor. Yo en mi ignorancia tomé este camino y tomé estas decisiones y aquí me llevaron. Pero ahora, gloria a Dios, que sé un poco más. Cuando el apóstol Pablo decía, ay, cuando yo era niño, decía, yo era niño y bueno, pensaba como niño, actuaba como niño, veía todas las cosas como niño, tomaba las decisiones como niño. Y dice, pero ahora que soy hombre, ya dejé lo que es de niño. Oh, gloria a Dios. ¿Verdad que sí? Entonces, el Señor quiere llevarnos a ese mayor conocimiento en la que, no, ya la respuesta no puede ser de niño. La reacción no puede ser tirarse al suelo y patalear como niño. No puede ser berrinche como niño. Porque ya ha pasado un tiempo. Y ahora el Espíritu Santo de Dios está esperando otra cosa de nosotros, una madurez espiritual en la que en toda situación en nuestra vida, digamos, escrito está. Oh, qué feliz se pone el Espíritu Santo. Aleluya. Oh, el Espíritu Santo se pone feliz, ¿sabes por qué? Porque es el Espíritu Santo quien inspiró, aleluya, la Biblia a unos 40 escritores, hermanos. Siento la presencia del Señor fuertemente. El Espíritu del Señor fue el que se movió en los corazones y en las vidas de los profetas. La palabra de Dios no vino por un conocimiento humano, vino por revelación divina, en el que los santos hombres de Dios les fue revelada la palabra por inspiración de Dios. Aleluya. Oh, toda escritura, dice, toda, cada palabra, toda escritura es inspirada por Dios. Y toda ella es útil. No, esas partes ya no sirven porque es un pasaje que no es relevante. Hay que hacer la Biblia relevante. No, ¿qué relevante? La Biblia es relevante para todos los tiempos. De aquí a 1.000.000 de años la Biblia seguirá siendo el libro más revelante de todos. Sin quitar, sin agregar, sin sacar, sin poner, sin adornar, nada de eso. Gloria a Dios. Oh, es útil para corregir, es útil para instruir, es útil para aconsejarte, es útil para darte entendimiento, es útil para darte la respuesta, es útil para traer paz, es útil para exhortar, es útil para cambiar de un pensamiento a otro, es útil, aleluya. Pero tiene que estar incorporado en nuestras vidas esto. Viene el hermano y te viene y te dice algo. Escrito está, hermano. Aleluya. No tentarás al Señor tu Dios. Y a veces nosotros no utilizamos esta arma por vergüenza,
No utilizamos esta arma, que es la espada de doble filo, porque, número uno, no la conocemos lo suficiente, no hay ningún problema. Si está el deseo de seguir conociendo, entonces el Señor nos va a ir dando más. Pero no la utilizamos muchas veces y dejamos entonces al enemigo que susurre a nuestros oídos todo tipo de mentira, porque él es el padre de mentira y lo que él hace es mentir. ¿Y a quién le va a mentir? A nosotros nos va a mentir. Y sobre todo toma a aquellos creyentes que están ahí un poco más, que no saben bien todavía, que hay una ignorancia, un desinterés en cuanto a la palabra de Dios. A esos logra mentirles. A mí me ha mentido. ¿A ti no te ha mentido alguna vez? ¿No ha logrado mentirte en algún momento el diablo? ¿Por qué lo logró? Porque no estábamos duchos en la Biblia. Porque si no, aquí como el Señor Jesús dice, no. ¡Ay, arrójate! ¡Tírate! El pináculo. Ahí los ángeles vendrán enseguida a tu rescate. Y Jesús dice, escrito está, diablo inmundo y mentiroso. No tentarás al Señor tu Dios. Aleluya, gloria sea el nombre del Señor. Entonces el enemigo sabe muy bien cómo tergiversar la palabra para atraparnos. El diablo no engaña, la falsa doctrina, las falsas enseñanzas, el diablo no engaña por medio de algo que es obviamente error. Él engaña con la misma Biblia. Sí, claro. Él engaña tomando algo que es verdad. Es decir, ese es, cuando pescas, tú pescas y pones la carnada. No sé nada de pesca. Pesca y pones la carnada. Entonces, con la carnada, ¿no? Algo va a picar, ¿verdad? Con la carnada. Entonces, la pequeña verdad esta es la carnada. Después te tira todo lo demás. Cuando uno mordió, ay, pero es verdad eso, y ahí mordiste. Y entonces luego viene el resto. Porque no nos cercioramos. Porque nos falta ese discernimiento espiritual. No estoy diciendo que a los que estamos aquí nos está faltando, o yo les estoy diciendo a ustedes, hermanos, les está faltando discernimiento espiritual. Lo estoy diciendo en forma genérica, ¿sí? Entiendan. Porque de todas maneras siempre nos falta. Siempre nos falta. Y cada uno de nosotros tiene que mantener, no importa si es el pastor, si tiene todos los títulos de teología y divinidad, sino que todo hermano y hermana tiene que mantener en su corazón un espíritu enseñable, que es un espíritu, ¿verdad?, humilde, que se deja enseñar por el Señor. Aleluya. Porque el Señor tiene mucho que corregirnos. El Señor tiene que estar constantemente, no, escrito está, así dice el Señor, aleluya. Hoy está lleno de profetas, hermano, está lleno. En el tiempo de Jeremías, de Ezequiel, por cada profeta verdadero habían 800 que no eran. Recuerde también en el tiempo de Elías. En el tiempo de otro, por cada profeta verdadero habían cientos que no eran, cientos. Y entonces el pueblo entero quería oír algo que endulzara sus oídos. Paz, paz, paz y prosperidad a Jerusalén. No, pero el Señor dice 70 años de cautiverio, Babilonia. No, sí, puede que pase, pero será un corto tiempo. No, estuvieron los 70 años ahí. Paz, paz a Jerusalén, y no hay paz. ¿Por qué? Porque los profetas conocían la palabra del Señor, la escribían. Los escribas, hermanos, a lo largo de los siglos, hermanos, incontables escribas. Los escribas eran los que copiaban, copistas, ¿no? Una y otra vez copiando, se mantenían copiando las escrituras.
El Señor guardó su palabra, ¿verdad? Porque hoy mire cómo la tenemos. Es un milagro. Es un milagro, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Conozco un pastor amigo de São Paulo, misionero, y donde tengo para ir también, que me han invitado a São Paulo, Brasil. Y el pastor dice, como gustaría que conozcas un trabajo que se está haciendo, entonces me dio el contacto de otro pastor misionero, el pastor Núñez, que va para unas aldeas de indígenas en Brasil, no donde estuve ahora, sino otro lugar, donde hay otros indígenas. Son indígenas que se les llaman los cabeza rachada, ¿eh? En portugués, cabeza rachada, porque se los conoce como unos indígenas súper violentos, gente violenta. Entonces, como ellos no entienden el portugués mayormente, poco, los que entienden muchos nada, entonces estos hermanos, él y la esposa, están construyendo unas oficinas, un centro de traducción. Y él y la esposa me contaron que están traduciendo la Biblia en audio en el dialecto de estos cabeza rachada. ¿No le parece un milagro eso? Tal vez para algunos digan, ay hermano, yo me emociono. Yo me emociono. Yo le he pedido al Señor, Señor, levanta traductores para que puedan traducir la palabra en dialectos. Oh, bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Nosotros, porque es fácil, acá la tenemos en español, en inglés, en francés, en los idiomas más, ¿no? Pero hay muchos idiomas en los cuales no está la Biblia. Tiene que esperar la traducción de la traducción. Yo me desesperaba y yo les cuento, yo estaba ahí en Xingu y entonces yo tenía sentado a un señor ahí, indígena, y entonces estaba el pastor dando una palabra ahí, y entonces tenía al cacique también, que el cacique sí habla portugués, entonces lo suficiente, y entonces yo lo veía el señor que estaba ahí, pero notaba, me parece que no entiende nada. Cuando había terminado todos ya, lo llamo al cacique y le digo, él no entiende el portugués, ¿no? No, él no entiende nada. Ay, por favor, venga, por favor, dígale esto, ¿verdad? Y entonces yo le dije al Señor, porque lo veía interesado, pero vio cuando uno está interesado, está así, pero alguna palabra que se casa ahí, ¿no? Recuerde cuando del inglés recuerde cuando del inglés no se sabía nada. Alguno que dice, bueno, yo todavía no, pero ¿verdad que es un poco desesperante, o no? Porque uno, ¿qué dijo? Y está todo el tiempo, ¿qué dijo? Ay, vení, traducime a ver qué dijo. Imagínense si nosotros estuviéramos así con la Biblia. ¿Verdad? Yo quiero saber, veo que uno dice, gloria a Dios, aleluya, el otro llora y el otro está así. ¿Qué está pasando? Siente, porque el Espíritu Santo, ¿verdad? Gloria a Dios, que se puede mover y te puede hacer sentir, pero no entiendo. Y la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y entonces yo le decía, dile esto, por favor. Y entonces le decía, y el otro decía, sí, decía, no, respondía, ¿qué dice? Decía, ay, Señor. Pero no es solamente que pueda yo aprender ese dialecto, porque cada aldea tiene un dialecto diferente. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Tiene que ser uno de ellos. Y si el Señor salva a uno de ellos, aleluya. Le digo, tú les traduces, tú les explicas, sí, porque el cacique tenía muchas preguntas. Y tenía un poco más de acceso a la ciudad, porque está a 1 hora, 1 hora y media. Y acceso a los pastores caciques, al pastor cacique, pastor indígena y su esposa, que me estuve dando unos mensajes ahora, estuve hablando con ellos. Y estaban muy agradecidos por el apoyo. Amén. Digo, que se puedan sentir apoyados. Que se puedan sentir que aquí en Cape Coral hay hermanos en Cristo que les interesa que estas personas puedan también responder en su dialecto, en su idioma, en su lengua y decir, escrito está. Yo sé lo que dice allí en ese libro. Aleluya, gloria a Dios.
Bendito Señor. Porque los poderes de las tinieblas son muy, muy fuertes, muy grandes, hermano. Y todos los argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios, aún en medio nuestro, a pesar de nosotros tener la Biblia a todo acceso, y aún así se levantan argumentos. Aún así, hermanos, no tenemos tanto conocimiento como debiéramos quizás. Entonces, ¿qué queda para ellos? El Señor va a dar conocimiento a aquel que lo desea. La palabra del Señor habla de algo que es una ley. Y Él dice, aquel, gloria a Dios, aquel que tenga, le será dado más le será dado. Y aquel que no tenga, aún lo poco que tiene, le será quitado. Y uno lee eso y dice, ay, qué injusto. Porque el que tiene mucho, más se le dará. Y al que tiene poco, aún lo poco que tiene, se le quitará. ¿Qué significa eso? Significa esto. Aquel que tiene mucho, nosotros tenemos mucho, ¿verdad? No estoy hablando de lo económico, ¿no? Pero ya saben, nosotros tenemos mucho. Entonces dice, aquel que tiene mucho y quiere más, eso es lo que significa el texto, y quiere más se le dará, aleluya. Y aquel que tiene poco, pero no quiere, tiene poco porque quiere tener poco, ¿entiende? Tiene poco porque no está interesado en más, porque hay indiferencia, porque no hay búsqueda, porque no pide, no cree, no llama, no golpea. Aún lo poco que tiene le será quitado. Y se le dará al que tiene mucho. Ahí está la explicación a ese texto que nos parece tan injusto, pero no es injusto. ¿Por qué? Porque podemos nosotros entender el texto conforme a la mente del Señor y todo tiene sentido, porque podemos decir con certidumbre de fe, no, escrito está. Así es que dice el Señor. Aleluya. No dice el Señor como dice el mormonismo, no dice el Señor como dice el Papa, no dice el Señor como dice Confucio, no dice el Señor como dice Joseph Smith, Ellen White, quien sea, no dice así no dice, dice como está escrito aquí. Conforme a una Biblia, sea una Biblia traducida palabra por palabra, aleluya, gloria sea el nombre del Señor, el fundamento de fundamentos. No seremos avergonzados. Nunca vamos a ser avergonzados delante de nuestro Señor por haber creído lo que está escrito en este libro. Aleluya. Cada tilde, cada jota, que son las letras y los símbolos más pequeños de todo el alfabeto hebreo, griego, arameo. Cualquiera sea ese símbolo, aún los símbolos más pequeños pueden alterar el significado de una palabra entera y de una frase entera, ¿cierto? En el idioma español un acento puede cambiar totalmente el significado de una palabra. El Señor dice, será cumplido todo, aleluya, lo que está escrito. Por eso yo quiero en esta noche, mientras nos ponemos de pie, infundir un amor. Tal vez a través del estudio del Salmo 119, que cuando el Señor me puso en mi corazón de hacerlo y estudiarlo, es justamente para eso. El Señor me dijo, el amor a mi palabra, y con el estudio del Salmo 119, aleluya, el Señor iba a obrar en eso. Puede encontrarlo allí en el canal, en YouTube, pone Karina Guidi, Salmo 119.